Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que tiene a todos hablando, Erkan Meriç y su reveladora confesión sobre Asal. Sí, lo han escuchado bien, Erkan Meriç, el galán que tantas veces hemos visto en la pantalla, acaba de admitir algo que dejó a sus fans completamente sorprendidas. Nunca envié ese mensaje que escribí para Asal, confesó el actor con una mirada seria pero también un toque de nostalgia. Todo esto surgió después de que circularan rumores sobre un mensaje privado que supuestamente cambiaría el rumbo de su relación con la reconocida actriz Asal. Según personas cercanas a la pareja, hace algunos meses Erkan había escrito un mensaje cargado de emociones, donde, según las fuentes, se abría como nunca antes. Sin embargo, el actor decidió guardarlo y jamás presionar el botón de enviar. Lo escribí en un momento en el que mi corazón hablaba más fuerte que mi mente, comentó Erkan, mientras se llevaba la mano al pecho, pero en ese instante sentí que no era el momento correcto para que ella lo leyera. Asal, por su parte, no tardó en reaccionar cuando fue consultada por periodistas. Con una sonrisa enigmática y sin perder la elegancia que la caracteriza, dijo: a veces el silencio dice mucho más que 1000 palabras. Si ese mensaje no llegó, quizá es porque no debía llegar. Sus declaraciones encendieron aún más la curiosidad del público, que ahora se pregunta qué contenía ese texto que pudo haber cambiado todo. Las especulaciones no se han hecho esperar. Algunos afirman que el mensaje era una declaración de amor que podría haber reavivado una llama que parecía apagada, mientras que otros creen que podría haber sido una despedida definitiva. Lo cierto es que ambos han mantenido en todo momento un respeto mutuo y un halo de misterio que alimenta las teorías. Durante una entrevista en un evento reciente, Erkan fue aún más sincero: ese mensaje hablaba de nosotros, de lo que fuimos, y de lo que tal vez podríamos haber sido. Pero el miedo, o quizá el sentido común, me hizo dejarlo en borradores. Sus palabras fueron recibidas con un suspiro colectivo por parte de las fans presentes, que no podían evitar imaginar un romance digno de telenovela. Asal, en cambio, prefirió no profundizar más, pero su mirada, dicen algunos, lo decía todo. Lo importante es el presente, comentó con serenidad. Lo que pasó, pasó, y lo que no pasó, quizá nunca debía pasar. Esa frase, repetida en las redes sociales, se ha convertido en tema de debate entre sus seguidoras. En redes, la noticia ha generado miles de comentarios. Algunas seguidoras opinan que Erkan debería haber enviado el mensaje sin pensarlo tanto, mientras que otras defienden que a veces es mejor guardar ciertas palabras para uno mismo. En cualquier caso, este episodio ha vuelto a poner a ambos en el centro de atención, recordándonos que, incluso en el mundo de las celebridades, los sentimientos y las dudas son tan reales como los de cualquiera. Las horas posteriores a las declaraciones fueron un hervidero de reacciones. Programas de televisión, portales de espectáculos y cuentas de fans en redes sociales comenzaron a reconstruir la cronología de la relación entre Erkan y Asal, tratando de encontrar pistas que conectaran con ese misterioso mensaje no enviado. Las imágenes antiguas, entrevistas pasadas y hasta gestos captados por paparazzi se convirtieron en piezas de un rompecabezas sentimental que parecía imposible de completar. Algunos recordaron aquella alfombra roja de hace 3 años, cuando ambos aparecieron juntos, radiantes y con miradas que hablaban más que cualquier declaración. Fue en ese entonces que los rumores de romance comenzaron a tomar fuerza, aunque ninguno de los dos quiso confirmarlo. Los que estuvieron presentes aseguran que la complicidad entre ellos era evidente, que se reían de chistes que nadie más entendía, y que incluso hubo un instante fugaz en el que sus manos casi se rozan. En medio de todo este revuelo, un amigo cercano de Erkan decidió hablar bajo anonimato. Ese mensaje no era algo cualquiera, afirmó con voz cautelosa. Él lo escribió durante una noche muy difícil, después de una discusión que los dejó distantes. Era su manera de abrir el corazón, pero también de pedir perdón. Según este testimonio, el contenido no solo era emocional,
sino que contenía confesiones sobre miedos e inseguridades que el actor rara vez admite en público. Por otro lado, desde el círculo de Azal, una persona allegada comentó que la actriz siempre tuvo la intuición de que Erkan guardaba algo sin decir. Ella lo conoce bien, sabe leer entre líneas, incluso en su silencio. Creo que, de algún modo, ya sabía lo que ese mensaje contenía, aunque nunca lo haya visto. La prensa, por supuesto, no ha dejado pasar la oportunidad de buscar exclusivas. En un reciente programa de espectáculos, un panelista aseguró tener información sobre una posible reconciliación en el horizonte, basada en la reaparición de interacciones sutiles entre ambos en redes sociales. Por ejemplo, Erkan habría dado me gusta a una publicación de Azal donde se la veía en un atardecer junto al mar, mientras que ella, pocos días después, compartió una frase sobre nuevos comienzos que los fans interpretaron como una indirecta. Mientras tanto, en foros y grupos de admiradores, el debate sigue candente. Hay quienes imaginan que el contenido del mensaje podría haber sido la chispa para una historia de amor renovada, mientras que otros piensan que, de haberse enviado, solo habría acelerado un final inevitable. Algunos incluso han intentado recrear lo que podría haber dicho, escribiendo cartas ficticias y compartiéndolas como si fueran la versión más romántica posible. Lejos del bullicio mediático, Erkan fue visto en un café de Estambul, acompañado únicamente de un libro y su teléfono. Testigos aseguran que parecía pensativo, como si estuviera revisando mentalmente cada palabra de aquel mensaje guardado en borradores. Azal, por su parte, fue fotografiada en un set de rodaje, sonriendo junto a sus compañeros, como si quisiera dejar claro que su vida sigue adelante. Aún así, los rumores sobre un encuentro privado entre ambos han empezado a circular. Según ciertas fuentes, habrían coincidido en una reunión de amigos en común hace apenas 2 semanas, donde mantuvieron una conversación aparte que duró más de media hora. Ninguno ha confirmado ni desmentido este hecho, lo que solo alimenta la intriga. En medio de este ambiente cargado de expectativas, un columnista especializado en farándula escribió: a veces, las palabras que no se dicen pesan más que las pronunciadas. El misterio de ese mensaje no enviado entre Erkan y Azal seguirá vivo mientras ellos decidan guardarlo para sí mismos. Y quizás sea precisamente ese misterio lo que mantiene su historia tan fascinante para el público. Las próximas semanas podrían traer nuevas pistas o declaraciones, pero por ahora, la confesión de Erkan se ha convertido en una de las anécdotas más comentadas del año en el mundo del espectáculo turco. Una historia que nos recuerda que, incluso bajo los reflectores, hay emociones, dudas y momentos de vulnerabilidad que son profundamente humanos. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Debería Erkan haber enviado ese mensaje a Azal? No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y dejarme en los comentarios su opinión. Nos vemos en la próxima con más historias que nos roban el aliento.